la clase o no? Ah, ahí De hecho, está. se me estaba olvidando y ahora la acabo de poner. Excelente. Porque la Gracias. voy a, esto lo voy a subir solo para check, para que ustedes también lo tengan presente. De hecho, hubiese sido bueno grabar lo anterior que dije, pero bueno, quédense con esto. Para los que se conectaron, pues tienen el privilegio de tener esa información para ustedes, así que incluso queda hasta mejor. Em, bueno, como decía, la clase que vamos a dar hoy va a ser clase sobre defensa y contraataque. Me parece sumamente interesante, porque por lo menos, bueno, hay muchos errores en este tipo de aspectos. Primero, se juegan demasiado pasivo. Cuando lo están atacando a uno, pues lo primero que viene a la mente es jugar pasivo. Ese es el primer error que se comete. Y siempre hemos estado pensando en jugar de forma activa, incluso hasta cuando nos atacan. Por otra parte, es mucho más fácil el hecho de jugar al atacar al rival y nadie le gusta las posiciones que nos están atacando. Entonces, en este aspecto también los va a ayudar muchísimo porque va a ser todos queremos una posición que estemos atacando, pero, o sea, no tenemos esa virtud de tener siempre posiciones de ataque. Siempre también, sobre todo con negras, va a haber posiciones que nos atacan a nosotros. Incluso va a haber posiciones que los atacan de forma bastante mala y podamos aprovecharlo. Pero lo más importante que vamos a tener en cuenta a la hora de entender este tipo bueno, entender la clase como tal, va a ser que siempre estar muy pendiente, o sea, esto va a ser los tips que voy a estar incluso anotando para que ustedes lo tengan más presente. Lo primero que van a tener en cuenta, incluso lo vamos a ver en partidas y vamos a verlo en partidas y ejemplos, es concretamente, qué me amenaza el rival. Esto parece muy sencillo, pero a la vez no lo es. Porque muchas veces ustedes dicen, ah, no, me estaba amenazando tal cosa y ya. O me estaba amenazando varias jugadas. No, no. Tienen que ver concretamente cuál es la siguiente jugada del rival. Esto es lo más importante que tienen que tener muy en cuenta. Si ustedes pensar cuál es la siguiente jugada que podría hacer el rival que le podría estar atacando. Porque cuando lo están atacando parece que va a haber muchas jugadas de ataque, pero no. Concretamente, generalmente siempre hay una sola que ustedes tienen que anticiparse a ella. Y la segunda cosa es, debemos anticiparnos a eso de forma activa. O sea, no pensar en lo primero pensar en jugada pasiva, no. Debemos de pensar siempre en forma activa. ¿Cómo sería esto? Con jugadas de contraataque o defensa activa. ¿Cómo sería una defensa activa? Pues defiendo la amenaza, pero mejoro mi pieza. También puede ser. ¿Ok? Entonces vamos a ver sobre todo estos dos puntos donde vamos a verlo en partidas. Una partida que de hecho yo lo jugué contra un jugador de 2250. Me jugó una partida bastante correcta, como pueden ver, o como van a ver más bien. Incluso también podemos ver una partida de Ewe, campeón mundial Matt Ewe. Y hay dos posiciones. Pero no solo eso, sino que después en Check yo les dejaré un estudio donde va a tener, creo que más de 20 partidas analizadas por mí, más ejemplos, que está genial el estudio ese. Yo quería guardarlo para después que yo le dijera la clase, compartirle ese estudio. Ese estudio es privado más bien, es público, ¿no? Pero es privado, pero lo voy a compartir con ustedes. Otra cosa también, les dejé, fíjate que yo le iba a decir, en la academia esta Check, a veces les dejo cosas para ver si están entrenando o no. En la academia de Check les dejé, ahí pueden ver como una carpeta con una página donde vienen ideas teóricas, no sé si vieron eso. Hay un momento, ahí abajo les dejé un enlace donde todas esas ideas teóricas que yo compartí en los videos, ese enlace los lleva a un estudio de Lichess, pero ese estudio de Lichess es privado. Necesito el nick de ustedes, pero yo no les dije nada para ver si ustedes estaban viendo eso y nadie me ha pedido ni nick ni nada y está muy bien. El estudio está genial porque el estudio está bien analizado por mí y o sea, es privado, es solo para ustedes. Solo una persona me dijo, mi nick es tal, puedes invitarme al estudio.
y así solo esa persona ha podido ver todas esas ideas teóricas que están en el estudio. Así que bueno, también cuando termine la clase, si presten atención a eso y yo los comparto, tanto ese estudio como este que también les voy a invitar al otro de defensa y contraataque. Bueno, dicho toda esta muela, vamos para ello, para la clase. Bueno, la partida se jugó con D4. Igual, si alguien quiere decirme algo, participar, pues bienvenido sea. Incluso a mí hasta me gusta eso, ¿no? Que participen. Pueden quitar el micrófono y participar, no hay ningún problema. Si incluso yo digo algo y quieren que se lo repita, de igual forma. O sea, incluso yo hasta cuando estoy dando clase me gusta que presten atención y que si yo tengo que repetirlo 3 veces, pues mejor todavía. Ok, yo iba de negra en esta posición, en esta línea, eh, en este peón dama. Me jugó caballo F3 como... Bueno, yo les aconsejé jugar la India Dama, pero en este caso jugué la Bogo India. Es una línea que no he utilizado mucho, muy poco, una línea bastante sólida, pero para sorprender es interesante, no tiene mucho problema jugar a Fil B4. El jugador me jugó caballo BD2, que es incluso una de las líneas más interesantes, porque, por supuesto, capturar en D2 muchas veces pues lo estoy ayudando, pero bueno, en la partida jugué en Roca y me jugó a 3. Aquí fui por D2, de hecho es la jugada principal, para ganar ese tiempo. Y generalmente aquí se juega más con D6 y buscar E5. También D5 también se ha jugado después de fui por D2. Pero yo jugué contra un jugador de 2250 y jugué a file 7, tratando de mantener un poco más de pieza en el tablero. De igual forma es interesante. Estoy retrocediendo, pero a cambio, bueno, perdí un tiempo en hacer A3 y lo otro es que el caballo en D2 está mal situado. Por ejemplo, esta jugada con el caballo en C3 sería malísima, ¿no? Retroceder con un caballo bien situado en C3. Entonces, lo único sentido que tiene alfil E7 es porque el caballo en D2 está chocando con el alfil y no lucha tanto por el centro. El caballo debería estar en C3. Incluso en muchas posiciones este caballo web va a ser B1 a C3, sobre todo en medio juego, ¿no? Él me juega E4, aprovechando que retrocedí, y le jugué D6. Esto parece como una India antigua, eh, como que es la diferencia de India de Rey, donde en la India de Rey el alfil está en G7, pero en este caso el alfil está en E7. Eh, es como más sólida. Las ideas de negra en este tipo de posiciones, si él empieza a desarrollarse de forma natural, es jugar caballo F de 7. De hecho, si hace una jugada como alfil de 3, alfil de 2, cualquiera de las jugadas que haga, esta jugada es importante porque le voy a dar el paso al alfil para jugar con E5 y el caballo iría a C6. O sea, explotar las casillas D4 y C5, donde, bueno, una posición bastante interesante. Todo es bueno porque el caballo en D2 no está del todo bien. Si el caballo estuviera en C3, la posición igual no sería tan buena para las negras. Tiene un muy buen desarrollo, tendría muy buen desarrollo las blancas. Pero bueno, aquí me hace una jugada él que ya para mí fue un poco de sorpresa. Me hace E5 aquí. Parece natural, una jugada de ataque, E5. Pero de hecho no se ha jugado mucho esta jugada y para mí, yo no la conocía. Yo aquí empecé ya a pensar en la posición. ¿Por qué parece un poco sospechosa? ¿Quién me puede decir? Parece una jugada natural, pero tiene algo que la hace un poco sospechosa. Lo primero sería porque el rey está en el centro y está Ajá. abriendo la posición. Claro, está haciendo una ruptura central con falta en desarrollo y sus piezas no están del todo bien. Eso ya lo hace un poco sospechoso. Pero el ajedrez también es muy concreto. Puede ser que en cualquier momento pueda sacar las piezas rápido y yo no pueda aprovechar eso. Entonces aquí empecé a pensar, ¿qué variante es la primera que debemos de pensar aquí? Piensen y tómense, o sea, no quiero dar mucho tiempo porque quiero ver más cosas, pero piensen 30 segundos, un minuto, ¿cuál creen que sea la variante concreta o variante forzada que primero deberíamos pensar en esta posición después de E5? Sería D por E5.
¿Y después? Peón por E5, caballo G4 y ver si me da tiempo de alfil C5. O sea, H3, alfil C5, peón por... No funciona. Pero tengo alfil... peón por, caballo G. Caballo por E5, caballo por E5, dama de 4. Y estoy tocando el caballo y el peón de F2. Sí, pero cuando sacrifiques una pieza, y esto doy ese consejo, cuando ustedes vean una variante que sacrifiquen una pieza, no puedes dejarlo en que y estoy tocando el caballo y el peón de F2. No, no. Cuando sacrifica una pieza tiene que ser muy, muy concreto de que veas que contra cualquier jugada estás ganando. O sea, Ujú. no puede, o sea, es diferente a una jugada normal, estratégica. Sí, estoy tocando este peón, estoy haciendo una amenaza doble y quizás tenga que jugar pasivo y ya. Pero cuando estamos sacrificando, no, tiene que ser muy concreto. Si Me sacrificas algo es porque ya tienes claro que vas a ganar y ahí no, no, para nada. me parece interesante. D Ujú, por E5, D por E5, caballo, caballo F D7 y luego desarrollo mi caballo a C6 ujú. y fianchetto mi alfil. Ajá. Primero, ahí, en esa variante. D por E es lo más natural porque estamos abriendo la posición y el rey está en el centro. Caballo F de 7 más natural que caballo G4 porque caballo G4 H3 no me está dando tiempo a presionar en E5. Entonces, después de caballo F de 7 de igual forma, las blancas tienen que jugar algo bastante rápido. ¿Como qué? Ahí una vez más, el pensamiento profiláctico siempre tiene que estar. O sea, después de caballo F de 7, ¿qué estamos haciendo con negras? Estamos jugando caballo C6, presionando E5. ¿Cómo las blancas se podrían anticipar a caballo C6? De la mejor forma posible. Ahí ya estamos viendo incluso defensa y contraataque desde este momento. O sea, la amenaza después de... No se la voy a poner en la posición desde después de caballo F7. ¿Por qué? Para que simulen lo que yo pensé desde este momento, ¿no? D por E, caballo F7. Amenazo caballo C6. Entonces, desde ahí yo estaba viendo cómo las blancas pueden anticiparse a la amenaza de 5, pero de la forma más activa posible. Con B4 para alfil B2. B4 para fil B2 era una de las posibles, pero ¿qué pasa? Que si te pueden seguir presionando y abriendo la posición con A5. También si B5 puedo ocupar la casilla C5 y estás moviendo peones todavía con el rey en el centro. Hay una forma mejor. Y era caballo 4. Caballo y 4 aquí. Porque está haciendo alfil F4 con las piezas bien situadas. Sí, caballo C6, alfil F4. Todo esto yo lo pensé desde aquí. Estoy pensando todo esto. Y en este momento yo estaba pensando desde aquí, después de alfil F4, cómo pueden las negras en este momento no quedar pasivos, porque de momento está bastante pasivo, porque tiene muy poco espacio, a pesar de que el rey está en el centro, tiene poco espacio las negras. ¿Cuál es la única jugada que podría aprovechar la situación de la posición? Ya que, ¿qué debemos hacer cuando el rey está en el centro, cuando él tiene ventaja de espacio? ¿Qué debemos hacer en ese tipo de posiciones? ¿Qué debemos hacer Tal cuando... vez F5 Por ahí va la para cosa, pero ¿qué debemos de hacer cuando el rival tiene ventaja de espacio? Cambiar piezas. Esa es una, pero esa es la segunda que debemos de pensar. Hay una antes que esa, primero que debemos de pensar porque es más activa. Cambiar piezas es lo pasivo que está bien, ¿no? Pero hay una cosa antes de pensar en eso. ¿Qué sería? La ruptura. La ruptura, cuando el rival tiene ventaja de espacio, debemos de pensar en cómo quitarle ese peón central. La ruptura es lo más activo que a veces funciona y a veces no, pero es lo primero que debemos de pensar. F6, en este caso, abrir la posición con F6. Todo eso yo lo estaba pensando desde aquí, pero bueno, se lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean más claro. Pero después de F6 me doy cuenta que peón por tengo que debería tomar de caballo y que después del cambio de dama me está tocando también en C7, tengo que tomar de alfil, me está cambiando aquí, me está tocando en C7, se me está enrocando el arco, se me está quedando un peón en E6 bastante malo y por eso no opté a esta posición.
Concretamente, en las negras no estaban mal si tomaba de peón, con idea de 5. Es una posición que no, negras no estaban mal. Pero en este momento, desde que me hizo E5, valoré que tomando en F6 no aprovechaba que el rey estaba en el centro, que se cambiaban muchas piezas, que tampoco yo quería contra un jugador en teoría más débil. Entonces traté de mantener más piezas en el tablero. Por eso le hice esta jugada profiláctica. Primero, caballo F7. Si no hace caballo 4, sí le estoy haciendo peón por y caballo C6. Entonces le hice esta primera jugada y me jugó caballo 4 ahora. Buena jugada, anticipándose a D por E. Pero ahora le hice D5. Una jugada que tiene sus pros y sus contras. No estoy presionando el peón D5, pero de igual forma busco eh, idea que va en la posición, porque busco idea de abrir completamente el centro en la posición. D5 me hizo C por D, E por D. De igual forma, por ejemplo, si me hace una jugada como caballo C3, me está presionando en D5. ¿Cómo defiendo el peón? Moviendo el caballo, ¿no? Caballo B6. Caballo 6, ajá. Ajá, ¿alguien más que me diga alguna jugada? Es que también está F6, pero siento que está muy fácil. ¿Cuál? C6. C6, perdón. Ajá. Bueno, esas son las dos jugadas que defiende el peón. Pero por eso les dije cómo defienden el peón. Pero ahí es donde yo quería llegar. No, esta es una posición que tenía ventaja de desarrollo. Aquí jugar C6 o caballo B6 no va en la posición. Porque él tiene ventaja, tiene muy poco desarrollo. Así que esta jugada yo la haría con los ojos cerrados. Haría esta jugada C5. Con los ojos cerrados la haría. Porque tenemos, sobre todo que estamos enrocados. Siempre que ustedes, esto es otro consejo, siempre que ustedes estén enrocados, que eso yo también siempre le, o sea, les explico lo importante que es el enroque, priorizar el enroque rápido. Siempre que ustedes estén enrocados y el rival tenga el rey en el centro, le va a dar una libertad de abrir la posición. No importa el peón de D5, esto es lo de menos. Abra la posición, abrir, abrir, que estamos haciendo caballo por E5 y abrir y la partida se va a ganar bastante fácil si abren la posición porque el rey está en el centro. Entonces, este tipo de jugada de abrir la posición, sobre todo que están en el rey enrocado. Pero en forma general, incluso si el rey estuviera enrocado de la flanca, de igual forma, tienen que buscar abrir la posición y quitar esos peones tan fuertes en el centro del tablero. Entonces es muy importante este C5. No jugar pasivo. De hecho, de esto se trata la clase. Por eso les decía, ¿cómo defienden el peón? Ahí es cuando ustedes me digan, no, no, defender no, C5. Porque de esto se trata la clase, no jugar de forma pasiva. Están amenazando el peón, pero tienen que entender la posición de que tienen que abrir el centro. Él no me jugó caballo C3, me jugó caballo G3, porque lógicamente, busca lógicamente pasar piezas hacia el flanco, o sea, pasar piezas hacia el flanco rey y atacar porque tienen este peón del centro, peón de 5, que incluso los videos de ataque también hablé de ese peón, lo importante que es ese peón, pero si quieren más contenido de este peón, importante de este peón en quinta, que quita a la pieza defensora del caballo de F6, pueden ver el libro de Tomo Grau, que incluso en el segundo tomo, el primer capítulo, se trata de esto, de lo importante que es el peón en quinta a la hora de atacar. Es un libro que siempre recomiendo. El que no lo tenga, yo se lo puedo pasar. Tanto ese libro como Mi Sistema son libros son libros que los explican muy, muy bien. Porque los libros ahora modernos son más de análisis con computadora, de muy, muy concreto todo, pero a mí me gusta más el entender, el comprender los conceptos, y esos libros le va a ayudar mucho. Pero bueno, después de caballo G3, por supuesto, que he jugado ahora, C5. C5. Está igual, los ojos cerrados, C5. Abriendo el centro, el rey está en el centro. Me jugó ahora fit de 3. Fíjate que me está poniendo las piezas, todas las piezas apuntando hacia el flanco rey. ¿Cómo seguimos? Caballo C6. Claro, aquí hay dos jugadas. Caballo C6 es buena
y C por D4 es buena. Yo creo que las dos son posibles y las dos vienen con la misma idea. Porque caballo C6, la próxima jugada es C por D4 y C por D4, muchas veces la próxima jugada va a ser caballo C6. Pero ¿qué pasa? A mí siempre me gusta, otro consejo que les doy, siempre me gusta hacer una jugada, o sea, si tengo que definir entre una u otra, siempre me gusta hacer las jugadas que puedan tener más ideas. O sea, no una jugada que sea muy forzada a tener que hacer una próxima jugada a continuación, ¿no? La diferencia de caballo C6 con C por D es que C por D fue la que yo hice. No quiere decir que caballo C6 sea mala, pero con C por D, aparte de caballo C6, también estoy haciendo jugadas como caballo C5, quitándole el alfil de D3 bastante rápido, ¿no? Entonces, esta jugada creo que es un team mejor porque tiene como más ideas a continuación, ¿no? No solamente caballo C6. Por eso, pero va en la idea caballo C6. Aquí lo más lógico de las blancas sería enrocarse, hacer torre 1, defender este peón para buscar capturar en D4. Pero ¿qué pasa? Esta partida yo las traigo porque a partir de aquí es que se empieza a poner muy interesante. Me juega la jugada H4. Me juega la jugada H4. Y a partir de aquí se empieza a poner muy interesante y muy bonita la partida. ¿Cómo, qué es lo que está pasando en esta posición y cómo jugarían? No es un momento para pensar 30 segundos ni un minuto, esto es un momento para pensar mucho más, pero la idea no es que no pensar, o sea, que la clase no termine en esta posición. Por eso, sobre todo, díganme qué es lo que está pasando en la posición, con las últimas jugadas que quiere hacer y todo esto, y cómo podríamos tratar de jugar. Está amenazando el sacrificio en H7 y Ajá, apoyando caballo G5. ajá. Aquí lo primero, que ya esto viene con prácticamente el tema principal de la clase, ¿no? Concretamente, ¿está amenazando a Fit por H7 o no? Calculen. Eso es lo primero que tienen que ver. No que aparentemente pueda que amenace a Fit por H7 y por eso tenemos que evitarlo. No. Deben calcular por ustedes mismos si en verdad está amenazando a Fit por H7. Porque si no está amenazando a Fit por H7, puedo jugar de forma activa. Y eso es donde voy. Que muchas veces, mientras el rating es más bajo, existe ese temor de, como yo le llamo, fantasmas en muchas posiciones que los hace a ustedes jugar pasivo. Entonces, es importante el quitarse esas jugadas pasivas. Eso es lo que prácticamente el tema principal de esta clase. Hay momentos que son obligatorios, que no tenemos otra y tenemos que hacer esa jugada pasiva. Pero traten en sus próximas partidas que jueguen a partir de esta clase de limitarse a las jugadas pasivas. Traten de no tener que hacer jugadas pasivas. Pero bueno, en este momento concretamente, ¿les amenaza Fit por H7? Calcule. Dama A5. Dama 5 jaque. Sí, pero bueno, antes de pensar en jugadas con negra, piense primero, ¿les amenaza Fit por H7? ¿Sí o no? Es un tema típico que cuando el alfil está defendiendo G5, con H4 puede estar amenazando Fit por H7 porque la torre hace función del caballo en G5, no puede cambiarse por peón por. En algunos casos funciona. En este caso, sí funciona. Me está amenazando Fit por H7. Porque no tengo caballo F6. Y jugaditas como después de rey por caballo G5, rey G8, dama H5, si quito la torre para buscar escaparme, pues igual está dando prácticamente, bueno, mate. O sea, no tengo caballo F6. Sí amenaza Fit por H7. Entonces, bien, amenaza Fit por H7. Pero ahora, ¿cómo jugamos? ¿Cómo nos anticipamos esa amenaza? Entonces, ya al entender la amenaza de rival, ya me está diciendo, ya me dice en la posición que no puedo hacer jugadas como caballo C6, como caballo C5. Tengo que anticiparme a esa amenaza, pero de la mejor forma que se pueda. Esta posición es bastante bonita. Y le voy a explicar por qué. Piense primero.
¿Alguien tiene alguna idea? No importa que se equivoquen, porque de igual forma, si yo hubiese pensado en esta posición poco tiempo, a lo mejor también me estaría equivocando. Entonces, no importa que se equivoquen, sino que por lo menos me digan alguna idea. Bueno, yo me gusta F6. F6 puede ser muy interesante, pero también hay que ver si funciona igual, de igual forma, ¿no? Porque de igual forma capturar en G5 puede haber forma de que funcione, ¿no? Para las blancas, fil por G7 y caballo G5, ¿no? Hasta con F6. Peón por, y hay temas igual de mate. Ya, caballo por E5. ¿Y si te lo comes? Eh, como el peoncito de H4. Sí, pero estás cambiando un caballo por dos peoncitos. Ya eso no. También mi idea es desviar al caballo para que Sí, no pero juegue no, pero el B5. material, no, pero el material es más importante que todo. O sea, no por desviar el caballo para evitar que te dé mate y vas a estar bien si pierdes una pieza. No, no, si pierdes una pieza, de igual forma te va a ganar la partida. O sea, hay que darle prioridad al material, porque con pieza de menos es casi mate, prácticamente, porque igual deberías perder la partida porque pieza de ventaja es mucha ventaja. Un caballo por dos peones es mucha ventaja. Entonces, no tanto desesperar. Aquí no podemos. Eso también es otra cosa. Cuando estamos defendiéndonos, debemos de pensar de forma fría. No podemos desesperarnos. Ay, no, ya me va a dar mate, tengo que regalar piezas. No, no. Pensar de forma fría. Porque de hecho, por ejemplo, aquí cualquiera me hubiese dicho H6, que no es mala, pero es la jugada que no quiero hacer. Esta es la jugada que yo haría. Mira la diferencia de pensamiento de un gran maestro con jugadores bueno, con jugadores de menos ranking, ¿no? La jugada H6 posiblemente a muchos le vendría a la mente rápido, ¿no? ¿A quién le vino a la mente H6 de primera opción? mí. Sí, a No, mí pero también. no, no está mal. O sea, pero por eso es esta clase, para que ustedes lo tengan mejor en esa parte. H6 es la última jugada que yo pensaría. De hecho, H6 es la jugada que yo haría si no veo nada más en la posición. Si yo digo, pues H6 es única, ni la pienso, la hago. Porque es una jugada que defiende la amenaza, pero es pasiva. Y de hecho, puede haber temas tácticos en algún momento. Por ejemplo, caballo F5 y me puede estar sacrificando, porque cada peón que se mueva de mi rey puede el rival aprovecharlo, ¿no? De que puede haber sacrificio. Entonces aquí le hice una jugada para que vean que lo bonito que es el ajedrez, porque le hice una jugada que no me debilité en ningún momento y me anticipé a lo que quiere hacer él de forma activa. Y le jugué esta jugada bonita, dama B6. Fíjense. Ah, ¿me quieres hacer alfil por H7? Pues te hago dama B6 y te elimino la amenaza. Puedes hacerla, pero ya la amenaza de la idea de ataque ya no la vas a tener porque mi dama defiende. Si alfil por H7, rey por caballo G5, sencillamente rey G8, dama H5 y dama G6. Y ya no hay ataque. Por eso deben pensar de forma, cuando están defendiendo, forma fría. Pero para que vean lo bonito que es el ajedrez, yo le hice esta jugada. Incluso me siento orgulloso en esta posición de hacer esta jugada, pensar de forma fría. Pero la máquina, la computadora, hace una jugada, para que tú veas que lo bonito que es, hace una jugada con mi misma forma de ver la posición, también lindísima, que a mí no se me ocurrió, esa puedo decir que no se me ocurrió para nada, pero para que vean, hace una jugada aquí que tiene la misma idea. O sea, la misma idea, pero con otro tipo de jugada. Y la computadora recomienda tanto dama B6, que pone que no es mala jugada, pero hace una jugada muy bonita que hace re H8. Miren esta jugada tan linda. Se anticipa a Fil por H7 porque contra Fil por H7 ahora hace caballo por E5 y se acabó el ataque. Si caballo por rey por ya no hay ataque ninguno. Si caballo G5 puedo hacer una jugada como alfil G4 y se acabó el ataque también. Incluso va a tener problemas con sus piezas. En este momento, rey H8. Jugada muy bonita, pero con la misma idea. O sea, se anticipa a Fil por H7, pero sin debilitarse. Lo mismo yo hice, pero con dama B6.
Para que vean que ustedes teniendo la idea pueden encontrar varios caminos, varias formas de jugar, pero con la misma idea. No debilitarse, no jugar pasivo, siempre anticipándose de forma fría a lo que quiera hacer el rival y no tener la necesidad, tratar de no tener esa necesidad de jugar de forma pasiva. De hecho, aquí las blancas me juegan caballo F5, me siguen poniendo las piezas para arriba. En este momento obstruye alfil por H7, me está amenazando caballo por E7. Y aquí yo le hago también de forma fría caballo C6. Defiendo el alfil porque estoy obstruyendo la dama, pero para sacrificarme en H7 tiene que capturar en E7, caballo por y una vez más sigue sin poder sacrificar el alfil por H7. Así que estoy mejorando mis piezas, no estoy jugando pasivo, no estoy haciendo alfil de 8, no, mejoro mis piezas y defiendo. Si me tocara mover de nuevo con negras, ¿cuál haría? ¿Quién me dice? A veces yo hago esta pregunta porque es muy importante que ustedes a veces también lo tengan presente, que también ustedes lo tengan presente en sus partidas, porque cuando yo hago esta pregunta es como que el rival le haga una jugada, yo le llamo neutra, una jugada que no haga ninguna amenaza, por ejemplo, como enroque corto, como alfil d 2, alfil f4, son jugadas que no realizan ninguna amenaza, es una jugada neutra que ustedes pueden aprovechar ese momento, ¿no? Cada vez que el rival no haga una amenaza, es como que es el momento de ustedes para presionar y para tener como el momento para atacar, ¿no? Si les tocara mover, si el rival hace una jugada neutra, ¿cómo jugarían? Caballo C5. Exactamente. Caballo C5. Muy bien. Caballo C5 es la jugada que viene a continuación. Y aquí él me juega caballo G5. Fíjense. ¿Cómo se sentirían ustedes en esta posición? Con todas estas piezas para arriba. Todo atacando. ¿Cómo se sentirían? Como Psicológicamente, acorralado. sí, acorralado, ajá. ¿Cómo lo maneja esto psicológicamente, maestro? No, es que tienen que pensar de forma, como digo, de forma fría. Fíjense lo que yo pensé. De hecho, caballo G5 es un error que perdió la partida por caballo G5. Increíblemente. Es una jugada lógica que sigue pasando piezas al ataque, pero se le escapó un detalle táctico que vamos a ver. Lo primero que Deja, ustedes tienen que deja el pensar, peón en el aire, ¿no? El sí, pero peón bueno, de... eso él lo vio. El peón está en el aire, él lo ve, ¿no? Pero lo primero que tienen que pensar, antes de pensar en jugadas ustedes con negra, concretamente, ¿qué está amenazando él? ¿Qué está amenazando él Caballo, concretamente? caballo por E7 Sí, pero sigue. Caballo por E7, caballo por E7. y alfil por H7. Sigue. Rey H8 Dama H5. y dama H5. Eso es lo que está amenazando concretamente él. Porque puede ser que te capturen H7, pero si yo puedo hacer caballo por E5, me capturan H7, rey H8 y estoy bastante sólido, no hay otra jugada de ataque, pues no estoy mal en la posición porque él tiene rey en el centro. Pero me está amenazando todo eso con dama H5. ¿Cómo siguen? ¿Cuál es la primera jugada que hay que ver aquí, en esta posición? Si ven H6, no. Esta es la última jugada que hay que pensar. G6, última jugada también que hay que pensar. No hay que pensar mucho, porque la amenaza es bastante directa. La primera jugada que hay que pensar es la misma de caballo por E5, si funciona. Piensen bien, calculen hasta dama H5. Miren a ver si funciona, si están perdidos o si tienen defensa, si quedan atacando. Calculen. Esa variante, caballo por E5, caballo por E7. Caballo por, alfil por, H8, dama H5. ¿Tengo algo ahí o no? Tenemos dama H6 Dama y H6 pierde la dama. Cierto. Se hace caballo por F7 porque está alfil. Aquí tú lo ves dormido, pero ese alfil está bien despierto. Si caballo, si caballo D por E5, Esa, eh, ajá. o sea, bueno,
Si hacemos eso, luego nos comen E7. Comemos en E7 con nuestro caballo, nos comen H7, rey H8, dama H5. Ay, es que se me olvidó que no estaba el alfil. Ah, Ujú. Capturen. Ya tenemos alfil G4. Exacto. Y eso, para que vean, eso fue lo que se le fue al rival. Se le fue alfil G4. De hecho, jugué caballo por E5. Fíjate cómo en este momento incluso la primera jugada que pensé, casualmente, fue la jugada buena, que de hecho quedan las negras con bastante ventaja. Si no hubiese funcionado esa jugada, pues sí hay que pensar en jugadas ya como H6 o G6, determinar cuál de las dos es la menos débil. Yo creo que H6, yo creo que es menos débil. Pero en este caso, de hecho, la primera que pensé, de caballo por E5, fue la que a él se le escapó esa alfil G4. De hecho, aquí no puede hacer dama H5, ya en esta posición me quiso hacer jugada como alfil F4 para desviarme mucho. Fíjense que ya yo lo hago automáticamente y hago énfasis en eso para que ustedes vayan viendo como yo pienso. Ahí mismo ya le estaba diciendo qué es lo que está tramando, qué quiere hacer el rival, me está queriendo desviar el caballo para entrar con la dama y que no tenga alfil G4, ¿no? Una vez más, aquí puede haber que exista alguna que otra idea con negras, pero mira la jugada que le hice en este momento. Dama F6. Defiendo, pero atacando. Si me hace alfil por, capturo con jaque, le gano un tiempo que después puedo encerrar ese alfil para después rey G7. Ese alfil está bastante ido, ¿no? Entonces, importante eso. Me anticipo al ataque de forma activa. Miren este momento. Me acaba de hacer una jugada de ataque, contraataco. Ahora me hace una jugada como alfil G3. Bien. ¿Qué es esto? Jugada neutra. Ya no me está amenazando nada. O sea, ya no hay ataque. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues aprovechar el momento. Y aquí le empiezo a generar ataque, ¿no? Alfil G4. Alfil G4. Si comen D4, incluso sigo atacando con caballo C6, generando más ataque y más ataque, abriendo la posición. Y esta, y después paso todas las torres al centro y ese rey, como también ese alfil, va a caer. Me jugó F3 y ya desvió su idea de jugar dama H5, alfil F5. Amenazando el alfil, me hizo alfil por F5, por supuesto capturo de caballo, no de dama, porque de caballo ejerce una amenaza importante. Me jugó alfil F2, aquí ganan muchas jugadas. De hecho, por ejemplo, yo le hice una jugada muy interesante, pero dama 6 es una jugada también bastante buena, porque caballo de 3 es una amenaza durísima. Pero aquí le hice caballo E3 para meterle los peones en el centro, ya que después de dama por D5 tengo torre D8, caballo D3 y el mate va a ser en próximas jugadas. Y en este momento me hace F4. ¿Cómo jugamos ahora? La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué me amenaza el rival? Ajá. ¿Y qué amenaza el rival? El caballo. Ajá. ¿Qué amenaza el rival? ¿Cómo juega? Pues puedo capturar el peón porque yo estoy amenazando jaque en G3. Dama por F4, torre C1, ¿Y dama el mate? G3. Ah, el mate. Oh, Ah, cierto. por eso tienen que estar muy pendiente qué amenaza el rival. Por eso, de hecho, de eso se trata esta clase. Tienen que ver concretamente lo que amenaza el rival. Porque parece que a veces no amenaza nada o parece que amenaza muchas cosas, pero concretamente tienen que verlo. ¿Qué amenaza concretamente? Porque en base a eso van a hacer sus jugadas. Para tratar de no jugar de forma pasiva. ¿Cómo jugamos ahora? ¿Qué amenaza y cómo jugamos?
puede jugar caballo C4, ¿no? Caballo C4 y si ataca, poner la dama enfrente, ¿no? Sí, Ajá. pero bueno, está haciendo caballo por F7. Ah, Puede Rey, ser que tengas compensación. No, la posición creo que no es mala para ti, porque esos peones más ese caballo. Pero pierdes calidad. rey, rey G8. ¿Y si te come el caballo? Si me come el caballo, le hago mate en F2. Sí, sí. Por ahí va la idea. Muy importante esto. Por eso les digo, tienen que ver concretamente qué amenaza el rival. No solo ver que, me amenaza el caballo, me amenaza el jaque. No, no, concretamente qué amenaza el rival, porque peón por caballo no está amenazando. Entonces ya automáticamente ustedes estaban pensando en mover el caballo. ¿Por qué? Si concretamente no está amenazando comer el caballo de E5 por mate. Eso es lo que es más importante que deben estar viendo a la hora de defender. Si ustedes ven muchos fantasmas, como les dije al principio, van a defender muy mal, ya sea de forma pasiva, como también se les va a escapar muchos ataques del rival. Entonces deben ver concretamente qué amenaza. En este caso le hice esta jugada, rey G8 es posible, pero le hice esta jugada bastante bonita, dama F5. Porque no le quito dama H5, pero le quito el mate. Y no está amenazando el caballo, estoy amenazando jaque, como también caballo G4. De hecho, la partida siguió con jaque, rey G8, y después del enroque puse el caballo en G4. Y ahora, para colmo, la dama hasta está quedando perdida. Me jugó torre D1 para hacerme el último truco táctico. Torre D8 y se rindió. Los peones estos no los para nadie. Aparte que tengo planes como torre D6, torre H6 ganando dama, F6 ganando piezas. O sea, tengo una mesa bufeta aquí, ¿no? Y bueno, esta partida me gusta porque no me jugó mal, se puede decir. O sea, cometió solo un error grave que fue caballo G5, que no vio el tema de alfil G4, pero me puso todas las piezas al ataque con idea. No tenía, no era no era jugada sin idea, o sea, tenía su idea, una idea bastante coordinada, lo que concretamente cometió el error de cálculo de permitir caballo por E5, que no funcionaba y quedó en una posición bastante peor porque el rey quedó en el centro del tablero. Pero como pueden ver, en ningún momento hice ninguna jugada pasiva. Constantemente, todos fueron jugadas de ataque, 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 concretamente. Todas las jugadas fueron de ataque y anticipándome perfectamente a lo que quiere hacer al rival concretamente, a lo que me está amenazando concretamente. Por ejemplo, uno de los ejemplos que me gusta es esta posición. Esta posición juegan negras. Esta posición a mí me encanta, porque si dominan esta posición, creo que van a dominar bastante el tema de la clase, el entender cómo defender y jugar siempre anticipándome de la mejor forma. Por ejemplo, esta posición juega en negra, por supuesto, una posición bastante complicada. Primero debemos de valorarla, yo les voy a explicar cómo debemos de valorarla y entenderla. Esta es una posición que las negras tienen dos peones de ventaja, como pueden ver, pero las blancas tienen bastante ataque porque tienen más piezas que atacan que las que yo defiendo, porque no tengo, sobre todo a fin de casillas negras, tengo debilidades en todas las casillas negras y las blancas están pasando muchas piezas, la torre, F6, peón por, torre. O sea, hay muchas jugadas de ataque. Lo primero que ustedes deben pensar es igual. Fríamente, ¿cuál creen que sea? ¿Hay varias amenazas de las blancas o solo una? ¿Y cuál creen que sea? Fíjate, eso antes de pensar en jugadas con negras. Si aquí ustedes, yo le pongo esta posición y como les puse, como tengo, bueno, les puse ahí no sé si en las redes sociales o si les puse en chat también, pero en las redes sociales yo también puse un videito que se los recomiendo, que estaba muy interesante con esta misma idea de que deben pensar siempre lo que quiere hacer el rival y, y bueno, pensar fríamente y todo esto. Si en este momento ustedes piensan que cualquier jugada es amenaza, van a perder la posición muy fácil. ¿Cuál cree que sea la amenaza del rival? Nos está amenazando F6, E por F6 y alfil por F6. ¿F6 es una amenaza? Sí. ¿Existe otra amenaza o no? ¿O solo F6? Torre H3.
Torre H3 también es una amenaza que hay que tener en cuenta. Alfil Bor también. ¿Por qué? ¿Por esto? No, no. Ajá. No, Y ahí luego baja defiendo. la. Y luego el. Ajá. No, pero ahí F2. defiendo. No, esa Ah, dama ahí ya después no hay ataque ninguno. F6 es una amenaza y Torre H3 es otra amenaza, pero Torre H3 no es la amenaza más fuerte. De hecho, Torre H3 es mala. Por eso, para que vean que no pueden ver fantasmas. En esta posición, si piensa que le están amenazando también Torre H3, ya empiezan a hacer jugadas como H5 y empiezan a hacer jugadas bastante, sobre todo pasivas, que el rival lo va a aprovechar. Sobre todo se debilitan. ¿Por qué Torre H3 es mala? Porque ahí sí, contra Torre H3 puedo hacer H5, pero la diferencia muy grande, ¿cuál sería? ¿De hacer H5 después de Torre H3 o hacer H5 en este momento? Que estamos amenazando el peón de 4. Exactamente, que estábamos amenazando el peón de 4. Entonces, si él hace Torre H3 para después jugar pasivo a defender el peón de 4, pues entonces eh, se acabó el ataque, ¿no? Es importante cuando estamos atacando la iniciativa, el tener constantemente ataque, ¿no? El estar atacando constantemente. Entonces, por eso, en este momento, Torre H3 no es amenaza, sino F6. Pero también a la hora de entender la posición, también está pasando de que el rey incluso puede tener temas eh, tácticos en la octava fila, porque no tiene ningún hueco. Si yo elimino esa torre de F1, puede haber temas tácticos. Eso también pueden tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la primera jugada que les viene a la mente en esta posición con negras? Después de entendiendo todo esto. ¿Cuál es la primera jugada que calcularían? Cada uno que me diga la jugada. Si quiere me lo escribe, me lo dice. bueno, yo estaba pensando en F6. En Ajá. F6. F6. Después. em, peón por. Y pues ya saco el alfil. Ujú. Ok, ¿alguien más? Ajá, ¿alguien más quiere hablar o...? Bueno, en esta posición, la más lógica para pensar sería F6, pero un error una vez más. F6 sería la jugada que haríamos de una vez más si no encontramos algo más en la posición. Porque F6 evita F6, pero te estás debilitando. De igual forma, va a haber temas tácticos. De hecho, ahí sí puede haber hasta torre H3. Puede haber muchos temas tácticos después de F6 porque te debilita mucho la estructura de peones de tu rey. Esa es la jugada que haríamos si no encontramos nada más. Lo primero que debemos de buscar es calcular lo más activo que podamos jugar en la posición. Por ejemplo, si yo Podría empiezo... ser torre C8. Y empiezo a hacer torre C8 y empiezo tanto a quitarle, a amenazar el alfil o a quitarle una torre, todo eso, lo más activo que podamos jugar es lo primero. Porque si calculan, siempre deben también, esta parte también les va a ayudar mucho, que debemos de... Sí, Pablo, dime. Mm, me parece interesante H6 con No, idea pero de dama H8. sí, pero no, porque estás perdiendo ese peón y muy importante, porque no necesariamente te voy a comer de dama, te puedo comer de alfil. Y tiene que tener mucho cuidado en perder esos peones de rey. Lo que debemos de pensar es muchas veces cuando nos están atacando, o cuando estamos defendiendo, o cuando hay amenaza en la posición, es concretamente hacer las jugadas si en verdad está haciendo una amenaza. Porque muchas veces hay planes de 3 o 4 jugadas que muchas veces tratamos de buscarlo y cuando piensan en esas 3 o 4 jugadas sin que el rival juegue, incluso falla. Entonces, esos planes son malos. En este caso, vamos a calcular esto. Por ejemplo, F6,
capturo en F6, no, que diga F6, me está haciendo dama H6, captura en F6, después la dama vaya a H6, alfil por F6, y si juego dama por F6, desvío la torre y puede haber un mate en la octava. Esos temas también tienen que verlo, los temas tácticos que puede haber en la posición. Y de ahí viene torre C8. Porque después de F6, que de hecho fue la partida así, podemos jugar torre C5, ya que dama H6 no es amenaza, porque lo habíamos visto anteriormente, este tema táctico. Y mate. Porque la torre incluso obstruye a C1. Así que con torre C5 nos estamos anticipando de forma activa y lo estamos obligando prácticamente a hacer ¿qué jugada? ¿Qué jugada para seguir con la misma amenaza? Torre H3. Torre H3 no, porque torre H3 hago H5 y sigo amenazando en G5 y en E4. ¿Qué jugada lo obligamos a hacer? Alfil H6. Alfil H6 tampoco hace nada. Estoy comiendo el peón de F6 y no puede capturar de dama. Ni de torre tampoco, porque estoy dando mate. Torre Entonces, G3. alfil F4. Alfil Atacando F4 le la estoy dama. comiendo el peón de F6 con la dama, de hecho. Al torre G3. Lo obligamos a hacer torre G3, que es una jugada que ya nos da una alerta de que estamos haciendo las cosas correctas. Siempre y cuando ustedes están calculando algo, eso es un tips también que les doy en el cálculo, cuando están calculando algo y ustedes en algún momento le están, o sea, el cálculo es ataque, empieza por ataque y en algún momento ustedes hacen un contraataque que lo obliga al rival a jugar de forma pasiva, ya eso les da una alerta de que están jugando bastante correcto. Porque la jugada pasiva pierde totalmente la iniciativa que venía jugando, ¿no? Con ataque, ataque, ataque. Si hace una jugada pasiva, pierde totalmente la iniciativa y es el momento de ustedes, de tratar de aprovechar ese momento que pierde la iniciativa para tener la iniciativa atacando ustedes, ¿no? ¿Cómo jugarían contra torre G3? Ahora sí amenaza dama H6 porque la dama está defendiendo C1. H5. H5 no es mala, pero te está comiendo en E7. También tiene que ver la amenaza. Este peón en E7 es durísimo. Para que vean que siempre tienen que ver la amenaza. No solo está haciendo dama H6, está comiendo también en E7. Tranquilamente, de forma fría. Siempre para defender hay que pensar defender de forma fría. Dama H5 y le quito la amenaza de dama H6. Si dama F4 estoy capturando en E4. De hecho, incluso de torre no, pero de alfil podría comer en E4 y amenazando torre F5. La partida siguió con dama por, torre por. Ya se acabó el ataque. Lo único que tiene un buen alfil, pero ya no hay ataque. Se están amenazando en E4. Y contra E5, como no puedo comunicar las torres, no puedo comunicar las piezas, las negras jugaron torre por E5 y este final está totalmente ganado para las negras por los peones pasados. Y sobre todo estos peones. La idea que ganaron la partida fue con B4, torre B5, torre por detrás del peón, muy importante los finales de torre. B4, torre B5, este alfil en D5 para defender la única amenaza que podría ser en algún momento, que no sé ni cuándo, porque no tiene forma de hacerlo tan rápido. Pero ese alfil en esta diagonal defiende el único punto que podría tener débil nosotros, que sería F7, como también nos ayuda a avanzar los peones del flanco dama. Y así ganar las negras sin ningún problema. Entonces, esta posición es bastante bonita porque aquí cualquiera colapsaría, cualquiera, porque parece una posición de mucho ataque. Es que se ve, a simple vista, se ve que estamos quedando perdidos totalmente porque no tenemos piezas que defienda al rey. Pero el ajedrez es muy concreto y deben calcular concretamente primero de forma activa qué está pasando en la posición, qué me quiere hacer de forma activa concretamente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque para eliminarnos el hecho de tener que hacer jugadas como F6, como en la partida mía que no hice H6 ni G6 innecesario. Hay momentos, yo no digo que no mover los peones, hay momentos que sí, hay momentos que es muy necesario y tenemos que hacerlo. Pero la clase va más en no tener que hacer jugadas pasivas, no pensar en jugadas pasivas innecesarias, siempre pensar en la actividad, el entender la posición, pero además de eso,
tratar de entender concretamente lo que está amenazando el rival. Muchas veces parece que está amenazando algo, como en la partida que estaba amenazando el caballo de 5 aparentemente, pero concretamente no lo estaba amenazando porque estábamos dando mate, no se podía comer ese caballo. Entonces, es tener esa mente, pensar fríamente en la posición y determinar concretamente qué amenaza el rival y anticiparnos de forma activa. Las jugadas pasivas, tratar de quitarnos de la mente ese juego pasivo, que muchas veces ustedes ya vienen ya por defecto, vienen ya con ese problema, que hay que tratar de solucionarlo, de siempre nos ataca, pues lo primero que se piensa es defender. No, no, no. Piensa primero si existe algún contraataque. Piensa si existe alguna defensa, pero que sea activa, que mejore la posición. Y por último, si no existe nada de eso, pues bueno, ya defiéndete. De hecho, no tienes ni que pensarlo. Lo haces porque es lo único. Entonces, ese es el camino que deben tratar de seguir a la hora de defender y tener unas posiciones como estas para que con esto van a ganar el 90% de las partidas, porque las partidas que generalmente uno juega bien es las que está atacando, ataca, muy bueno todo, pero cuando estamos defendiendo ahí es cuando prácticamente se pierden muchas partidas. Así que yo creo que con esta idea de tener una buena defensa, de estar jugando de forma activa constantemente, de cambiar sobre todo esa mentalidad, yo creo que en el 90% de las partidas van a tener mejora a partir de ahora en su partida. Claro, esto no se mejora de la noche a la mañana. Esto es un proceso que poco a poco ustedes van a ir teniendo en cuenta poco a poco y van mejorando hasta que ya automaticen la forma de pensar y lo mejoren. Con esta clase yo les voy a dejar también algunos ejercicios, les voy a dejar algunas partidas. De hecho, esta partida de Ewe está buenísima, donde Ewe captura un peón aquí. Mire esta posición. Ewe de piezas negras. Está analizada. Con piezas negras sin desarrollo ganó esta partida brillante, sin ningún problema. Con peón de ventaja, pero las blancas tienen una compensación enorme. Pero cada jugada de Ewe tiene mucho sentido. Y esta posición se le dio a un alumno muy interesante, donde tiene ventaja de una pieza, pero el rey tiene problemas. Aquí hay una única jugada que puedes defender y quedar con ventaja decisiva con blanca, que espero que también que la encuentren. Más o menos de 10 a 15 minutos pueden pensar en la posición. Y aparte de eso, también hay otro estudio que los voy a invitar que tiene muchos mayores ejercicios, muchas mayores partidas para que mejoren este aspecto que es muy, muy importante. O sea, porque les va a quitar sobre todo el hecho de jugar de forma pasiva. Esto es lo más importante de la clase. ¿Alguna pregunta que tengan antes de concluir? ¿Algo que quieran decirme? ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? ¿Lo entendieron? ¿Algo que quieran que repita? Yo creo que con práctica, maestro, porque No, claro, por supuesto. tener así el Ujú. concepto está No, por pues, un poco supuesto. complicado. Como les dije, Ajá. esto de la noche a la mañana no se mejora, pero con práctica y estudiando este video lo van a poder volver a ver si quieren, van a ver más ejemplos. O sea, por supuesto, con práctica y estudiándolo más, lo van a... Pero Ujú. gracias, maestro, muy buenos conceptos. Súper, súper. Entonces, les voy de hecho, la semana vamos a trabajar, aparte de esto, vamos a ver otra idea, pero va a ser esas dos temas. Vamos a seguir trabajando sobre esta defensa, donde van a tener bastante contenido. Tanto yo o otro gran maestro, no sé si Roberto o otro que está en el check, va a dar otro video para que puedan tener más retroalimentación de este tema de defensa y que puedan aplicarlo en su partida. Les recomiendo, bueno, que interactúen en check y si tienen alguna partida a partir de esta clase que les guste, que hayan jugado, eh, ahí en lichess.com, pues ya sea me la envían, podemos hacer incluso un video analizándola, o, o si incluso pueden publicarlo, que algunos también lo pueden responder, comentar y sobre todo estar más pendiente de ustedes quisiera para ver si hay mejora. Entonces, de eso se trata esta academia, que ustedes estén más activos
para ellos estar, sobre todo, entender si lo están aplicando, si hay mejora, si debo mejorar algo también, porque por supuesto, cualquier recomendación que tengan, bienvenido sea. Entonces, bueno, ahí estamos en contacto, nos estamos hablando tanto por mensaje, porque me pueden escribir, como ahí también en chat me pueden escribir y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden también lo que les dije al principio, el método de entrenamiento, traten de aplicarlo, ser un poco constante, o sea que todo el mundo tiene cosas que hacer, sé que todo el mundo tiene trabajo, pero yo a veces incluso antes de acostarme me pongo en el teléfono y me pongo a jugar algunas partidas y me pongo a hacer algunos ejercicios y de igual forma eso también les puede ayudar. Pero ser un poco constante, no dejar, o sea, que los días pasen y que pierda esa forma de juego, esa práctica, creo que es importante. Entonces, bueno, cualquier duda, entonces me escriben, estamos en contacto, nos vemos en la próxima sesión. Y recuerden que cada semana tendremos una sesión, tanto mía como otro gran maestro, pero de igual forma va a estar bastante interesante. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Y estamos en contacto en Check. Muchas gracias, claro que sí. Hasta luego. Bye, cuídense, pasen Bueno. buen domingo. Gracias, buenas noches. Bye.